Buenas tardes, compañeros. Me presento, soy Sofía Vianey Medina Jiménez. Estudio la carrera de médico cirujano y partero en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud en la Universidad de Guadalajara. La unidad de aprendizaje es propiedad intelectual. Y hoy veremos el tema de conceptos de divulgación y duración de los derechos de autor. Vamos a iniciar por conceptos de divulgación. Según la Ley Federal del Autor, en el artículo 16, se nos presentan los siguientes conceptos sobre el conocimiento público de una obra: divulgación, publicación, comunicación pública, ejecución o representación pública, distribución al público y reproducción. Vamos a iniciar con divulgación. Se trata de aquel acto que permite por primera vez la accesibilidad a una obra por medio de cualquier forma al público, y una vez hecho esto, la obra deja de ser inédita. La publicación podemos definirla como la forma de reproducción de la obra que permite ponerla al alcance del público, dando paso al conocimiento de esto. Esto se puede realizar de diversas maneras. Un ejemplo son los ejemplares físicos de la misma obra o medios electrónicos. Por otro lado, la comunicación pública es la forma en la que la obra se pone al alcance general por cualquier manera sin necesidad de realizar la distribución de ejemplares. De esta forma, se le da al público la oportunidad de acceder a la obra en tiempo y lugar que ellos decidan. Una forma de esto pueden ser los medios electrónicos. La ejecución o representación pública se va a presentar la obra por medio de cualquier método a un grupo de oyentes o espectadores, sin la necesidad de hacer restricción privada. Si la obra se presenta en una escuela o en una institución, ya sea pública o privada, no se toma como pública esta ejecución, siempre y cuando no se lucre mediante ella. Después tenemos la distribución al público. Significa que por medio de formas como la venta, arrendamiento, entre otras, la obra estará a disponibilidad de las personas. Y por último, tenemos reproducción. Se trata de la creación de una o más copias de la obra en cuestión por cualquier medio posible, ya sea permanente o de tiempo limitado. Pero, ¿cómo plasmarlos en un medio físico? El artículo número 17 nos menciona la forma adecuada para una correcta publicación de las obras. Se habla sobre las siguientes características que permiten la publicación de las obras res- para respetar de forma adecuada los derechos de estas. Y esas características son llevar la expresión derechos reservados o DR. A continuación, se coloca el signo de copyright. Y si se cuenta con el número internacional normalizado, hay que colocarlo. Además del nombre y dirección titular del autor. Y por último, el año de la primera publicación. Por otro lado, también hay que tomar en cuenta que según el artículo número 27, los titulares de los derechos patrimoniales tienen la decisión sobre la obra para autorizar o prohibir la reproducción, publicación, edición o fijación de la obra, sin importar el medio en que esto quiera realizarse. Ejemplo, el medio impreso, gráfico, plástico, audiovisual, fotográfico, entre otros. También tiene derecho a autorizar o prohibir
una comunicación pública de su obra, ya sea por representación, recitación, ejecución, alguna forma de exhibición, transmisión pública o radiodifusión. También su distribución, im- importación y divulgación. ¿Y cuál es la duración de los derechos de autor? En el artículo 29 se establece que el tiempo en que los derechos patrimoniales tienen efecto sobre la obra son durante el tiempo de vida del autor y, si fueron más de uno, se aplica al último autor en morir. Después de eso, se suman 5 años después. También está la opción que sean 100 años después de que la obra se haya divulgado. Después de esto, la obra pasa a dominio público. ¿Y existe la posibilidad de heredarlos? Pues la respuesta es sí. En el artículo 33, perdón, 30, el titular que posea los derechos patrimoniales es libre de transferir dichos derechos o de otra forma, dar licencia de uso exclusivas o no exclusivas. Es importante recordar que cualquier tipo de acto en el que se transmitan derechos patrimoniales y licencias de uso deberá celebrarse de forma escrita, sin excepción, o será completamente anulados. Para esto último, es importante que, según el artículo 32, dichos actos se inscriban en el Registro Público de Derechos de Autor. Y refiriéndonos a cuánto dura esta transmisión de derechos, el artículo 33 nos dice que en el caso de que haya falta de estipulación expresa, esta transmisión se considera por 5 años. Claro, se puede pactar por más de 15, pero esto es cuando la naturaleza de la obra o la situación lo justifica. Por último, permíteme darte un ejemplo para que todo esto que vimos nos quede un poquito más claro. Supongamos que tenemos una autora. Ella escribió una novela y pues quiere compartirla al público, por lo que ella va a plasmarlo en un medio físico. Sin importar cuál ella decida, una vez lo haga en ese medio físico, su obra ya no es inédita, ya que ahora puede ser compartida o distribuida. Y ahora pensemos que, imaginemos que esta misma autora va a morir el que se muere este año. Los derechos serán protegidos después de eso durante 5 años. Y por último, si ella quisiera dar los derechos patrimoniales a alguien en específico, deberá hacerlo saber por escrito, notificar y notificarlo al registro público de derechos de autor. Si no, aunque ella lo quiera, no se va a poder hacer. Por último, les enseño mis referencias bibliográficas. Toda la información fue conseguido de la Ley Federal de Derechos de Autor y les agradezco mucho su atención.